Vamos a grabar la clase pues para que le quede respaldo. Bien, entonces antes de comenzar, recordarles, como va a quedar grabado, no va a haber ningún problema, que nuestra, por decirlo así, nuestra fecha de culminación de este módulo 1 es el 2 de mayo, solo que el día 2 de mayo es lunes. Es decir, entonces nosotros hasta el 2 de mayo, bueno, vamos a tener contacto. Pero el próximo viernes, 29 de abril, como ya les había dicho, vamos a tomar ese día para hacer, bueno, la parte que nos quede para la semana que viene y vamos a tomar otra parte del tiempo para hacer el resumen, el repaso y simulando la evaluación oral. Entonces, como les decía hace cierto tiempo, vamos a simular desde el principio que ustedes se conectan y le dan la bienvenida, la presentación que ustedes hacen y luego el desarrollo de la evaluación oral final, ¿no? Entonces, como vamos a trabajar solo por ahora el módulo 1, que es el que estamos desarrollando, entonces en las preguntas del cuestionario que yo les dejé, yo voy a formularles esas preguntas como que estuviésemos en el momento de la evaluación y les voy a dar la indicación de cómo dar la respuesta. Eso les va a ayudar enormemente para ustedes con el complemento que hagan de su preparación. Van a estar más fortalecidos en pues, dar un resultado satisfactorio. También en ese momento, perdón, vamos a hablar de los aspectos, los factores o las variables que inciden en que el egresado se sienta ansioso, lo que algunos llaman nervioso, realmente es ansiedad. Y cuáles son las recomendaciones para que estén, digamos, emocionalmente equilibrados, puedan tener una conversación normal y evidentemente el resultado sea exitoso. ¿Okay? Bien. También quiero validar si logran ver la presentación, que en este caso se denomina cultura y clima organizacional. Se mira la presentación. Y si avanzo, también se puede ver que avanza. Avanzo una lámina, si puede, para poder decirle. Estoy avanzando varias, ya veo que no. No, ajá. No, Okay. Solo en la primera se ha quedado. Bueno, entonces vamos a la segunda. Entonces el tema de hoy es clima y cultura organizacional o cultura y clima organizacional. Bien, vamos a ver algunos aspectos, como por ejemplo algunas definiciones, tanto de clima como de cultura, algunos elementos que lo componen, porque este tema, clima y cultura, son las preguntas finales cuando nos toca hablar del módulo 1 en la evaluación oral, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos a lo importante. Estoy en la lámina que dice definiciones iniciales. ¿La logran ver? Sí. Ok. Cuando nosotros hablamos del clima, estamos hablando del clima laboral y se refiere, digamos, a lo que se observa en el día a día laboral. Por eso se dice que es la percepción del ambiente laboral, en este caso, o el contexto social donde yo me encuentro. Dentro de ese clima laboral vamos a observar, por ejemplo, cómo se comunican las personas, cómo se relacionan entre sí, cómo es el nivel de trabajo en equipo, por ejemplo, cómo es el nivel de cumplimiento de algunas normas, algunas políticas. Es el día a día, por eso se le llama el día a día laboral. Entonces, ese día a día laboral, que es la interacción de todos los miembros de esa organización, unos con otros en sus respectivas áreas, se va a ver como la percepción. O sea, si yo empiezo a trabajar hoy en una organización, yo voy a comenzar a ver cómo se comunican,
cómo se relacionan, si hay respeto, si hay cumplimiento de normas, si hay formalidad, si hay informalidad. Todo eso es la percepción del ambiente. Eso es el clima. Mientras que la cultura, primero que nada se origina o se adquiere o se hereda de los fundadores de la organización. Esas personas que fundan la organización tienen también creencias, tienen valores, tienen normas, tienen formas de comportarse y eso se va extendiendo a lo largo de la organización porque son los dueños y es como una ley, entonces esa ley todos la imitamos. Entonces, por ejemplo, si en la organización donde yo trabajo, yo sé que todos los días, 10 minutos antes de abrir las puertas de la fábrica, de la tienda, de la oficina, donde yo trabajo, el jefe nos pide que hagamos una oración. Eso es una característica de la cultura, porque lo hacemos todos. Y eso lo hacemos porque viene de la herencia de los fundadores. Si, por ejemplo, el dueño de la organización o el presidente acostumbra en Navidad a hacer una celebración, llamemos un desayuno, llamemos un almuerzo, una cena, o simplemente le envía una flor a todas las chicas y le envía, no sé, una tarjetita a todos los caballeros, eso es parte de la cultura, ¿verdad? Y esa cultura, cuando uno llega nuevo a una organización, uno la identifica y uno decide si la toma o no la toma. Si uno la toma, bueno, entonces se incluye en esa cultura, pero si uno no la toma va a tener problemas porque voy a estar como desligado del día a día. Por ejemplo, no, yo no voy a asistir a esa fiesta de Navidad porque me parece que es una ridiculez. Yo no voy a estar aceptando una flor porque yo necesito es dinero. O sea, entonces, esa forma de yo rechazar la cultura lo que hace es aislarme. ¿Ok? Bien, sigo avanzando. Eh, eh, como tengo la presentación en una pantalla distinta a la de Teams, primero tengo que avanzar y luego darle presentación. Entonces quiero que me digan si, avanzamos a la siguiente lámina que dice el clima organizacional como variable interviniente. Sí, Robert. Sí, avanzó. Ok, bien. Cuando hablamos del clima organizacional desde el punto de vista como una variable que interviene en el desarrollo, en la gestión, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a que la organización, cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, es como un ecosistema. ¿Por qué ustedes dirán, qué es eso de un ecosistema? Bueno, imagínense la barrera de coral de cualquier país en una costa, ¿verdad? Son organismos vivos muy particulares y cumplen una función beneficiosa para la naturaleza. Entonces, son muy complejos, pero a la vez son frágiles. Cuando un petrolero, un barco petrolero, por accidente derrama el petróleo en esa costa, el ecosistema, los organismos vivientes, tanto los peces de cualquier tamaño y las barreras de corales sufren daños y tardan mucho tiempo en recuperarse. Pero como es complejo, lo puede hacer con el tiempo. Entonces la organización también es un ecosistema. ¿Por qué es un ecosistema? Porque tiene una estructura y en esa estructura tiene procesos. Por ejemplo, un proceso de cómo se hace aquí la nómina de pago o la planilla de pago. Otro proceso, cómo se hace aquí cuando queremos contratar a un personal nuevo. Otro proceso, cómo hacemos acá para pagarle un bono de productividad a un trabajador. Entonces, la estructura, que podríamos decir que es el organigrama, tiene personas en cada cajita del organigrama, tiene personas trabajando. Y esas personas tienen responsabilidades. Pero las responsabilidades las hacen porque la organización le dice, acá tu trabajo lo vas a hacer así, aquí tienes el proceso o el procedimiento de cómo se hace. Entonces, como a mí me dicen, aquí la nómina de pago no se hace quincenal, sino mensual, entonces, a pesar de que yo sé hacer la nómina quincenal, la debo hacer mensual porque es una orden y hay un proceso que me dice cómo hacerlo.
¿verdad? Ese es el ejemplo de estructura y proceso. Igual hay algo que se llama las prácticas de recursos humanos. ¿Qué son las prácticas? Bueno, todas las mejores prácticas o todos los procesos que lleva a cabo recursos humanos para darle valor agregado a que cada trabajador se sienta bien, dé lo mejor de sí, sea productivo, cumpla con sus actividades, mantenga buenas relaciones interpersonales. Entonces, eso es el clima. Fíjense, luego la gráfica dice, de todo eso se desprende el clima. ¿Y el clima qué da? Resultados a la organización. Si yo estoy en una organización donde cada quien hace lo que quiere, donde no hay procesos, no hay normas, yo lo hago de mi manera, tú lo haces a tu manera, los líderes o los supervisores, cada quien actúa a su manera y no hay una guía, entonces, ¿cuáles van a ser los resultados de esa empresa? Va a ser poco productiva, va a ser poco confiable, no va a tener una buena imagen ante los clientes, no va a ser un modelo a copiar o a seguir, porque el clima, que es ese día a día que vivimos, está deteriorado. Pero si el clima se basa en procesos, en las mejores prácticas, en las buenas relaciones interpersonales, en la buena productividad, entonces el clima laboral de esa organización va a dar resultados excelentes. Eso es lo que quiere decir esta lámina. Bueno, ahora estamos lo que se denomina como referentes u objeto de la descripción. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Pero toda organización, ¿verdad? Tiene un organigrama, vamos a llamarlo así, o debería tenerlo. Y en ese organigrama valga la redundancia, se organizan, se distribuyen las diferentes áreas o unidades que conforman ese organigrama. Y dentro de ese organigrama, vamos a llamar que hay departamento o gerencia, siempre hay un líder por cada área. Y dentro de cada líder lo acompaña un grupo de profesionales o trabajadores que lo vamos a llamar colaboradores. Y en ese departamento, esos colaboradores deben trabajar, aunque lo hagan individual y algunos en equipo, deben trabajar siempre pensando que el trabajo en equipo da mejores soluciones que el trabajo individual. Repito, no estoy diciendo que yo tengo que trabajar todo el tiempo con otro, sino que en el momento que yo requiera trabajar individual, yo lo hago, pero doy lo mejor de sí. En el momento que tenga que trabajar o deba trabajar en equipo, igualmente me adapto, me incorporo al equipo, me comunico, genero relaciones, soy productivo, sigo las normas, pero estoy trabajando en equipo. ¿Por qué? Porque en esta actividad el gerente quiere que trabajemos 5 personas para desarrollar algo. Tal vez somos 5 porque el trabajo es muy grande, muy largo, muy extenso. Entonces dice, voy a unir a 5 personas, a cada uno le voy a dar una actividad o varias responsabilidades y al final la suma del trabajo de las 5 personas me va a dar el resultado. Eso sería la parte de trabajo en equipo o equipo de trabajo. Bien. Luego tenemos, luego tenemos las facetas, perdón, aquí está, las facetas. Las facetas, vamos a decirlo así, son las diferentes capas o dimensiones o fases del clima organizacional. Es decir, yo puedo tener un clima organizacional ya definido, ¿verdad? Parece que son las creencias, los tabúes, las normas, pero puede ser que un departamento esté más fuerte que en otro. Es decir, puede ser que en un departamento las personas lo reciben y lo manejan con toda el profesionalismo, pero puede ser que en otros departamentos haya lo que uno denomina rezagados. Y entonces ahí es donde recursos humanos debe identificar estas personas rezagadas que no terminan de alinearse al clima organizacional. ¿Por qué? Tal vez porque no cumplen las normas correctamente, porque
generan discusiones, por decirlo así. Entonces, esa faceta hay que abordarla, hay que atenderla. ¿Para qué? Para minimizar los efectos negativos, porque imagínense el clima de esta manera. Imagínense la universidad, y ustedes han ido muchas veces a la universidad. Hay diversos salones en los dos pisos, ¿verdad? Hay como 20 salones, más o menos, tal vez más, menos, no sé, igual. Entonces, imagínense que cada salón, con su respectivo docente, es un departamento. ¿Y quiénes están allí? Los trabajadores, que serían ustedes los estudiantes. Entonces, ustedes son los trabajadores de ese departamento. Y el docente es el gerente o el jefe de esa unidad, de ese departamento. Pero al lado tengo otro departamento con otros trabajadores y otro jefe, y así en todo, ¿verdad? Lo ideal sería que el clima laboral en todos los 20 salones, que serían los 20 departamentos, fuese lo más parecido posible. ¿Cómo es eso, Roberto? Bueno, que la comunicación sea respetuosa, sea asertiva, se trabaje buscando dar lo mejor, es decir, la productividad. Cuando deba trabajar en equipo, pues trabajo en equipo de la manera más profesional y alegre porque estoy aprendiendo y aportando, que cumplo las normas. Una norma puede ser el horario, ¿verdad? Una norma puede ser el uso del uniforme. Una norma puede ser entregar cualquier informe con el logo de la empresa. Entonces, tal vez en el salón número 1 eso está bien organizadito, pero en el número 4 hay algunos que lo hacen correctamente, pero hay unos que no lo hacen correctamente. Entonces, el clima del salón número 1 no es igual al salón número 2. El clima del departamento número 1 no es igual al del número 2. Entonces, Recursos Humanos tiene que identificar eso, asesorar al jefe o al gerente del departamento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los que están rezagados tomen el rumbo adecuado, para que el clima sea adecuado, porque acuérdense que un clima, por ejemplo, otra faceta del clima es cuando en alguna la empresa o un departamento hay mucho chisme, creo que aquí lo llaman chambre. Entonces, eso hace improductiva al departamento. Siempre está rezagado, siempre hay que repetir las cosas y eso es poca productividad, eso no le interesa a la organización. Entonces, tal vez haciendo algunas correcciones en el comportamiento de las personas, se puede mejorar esa situación y se puede mejorar la productividad. Eso es trabajo de recursos humanos, asesorar al gerente de línea y del gerente de línea tomar repetidas decisiones. Una asesoría que puede dar recursos humanos es, por ejemplo, una capacitación, una reunión de motivación, eh, la publicación de mensajes cortos alusivos a cómo debemos comportarnos en la empresa. Eso es trabajo de recursos humanos, pero nunca debe estar desligada o desligado del gerente de esa unidad. ¿Okay? Eso es lo que es la parte de las facetas. ¿Okay? Ahora, en el 2.3, estoy en el 2.3, dice el nivel de operacionalización. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí lo que estamos hablando es que toda organización tiene actividades operativas y también puede tener actividades estratégicas. Entonces, algunas actividades operativas pueden ser las que llamamos repetitivas. Por ejemplo, hacer la nómina de pago todas las semanas y todas las quincenas. Es un trabajo importante, pero es operativo porque ya yo sé cómo se hace. Yo sé que aplico una fórmula y a esa fórmula le agrego unos datos que me envían actualizados. Y yo digo, esto es lo que va a cobrar usted y esto es lo que va a cobrar usted. Y además de eso, en ese nivel de operacionalización, podemos encontrar actividades operativas individuales y actividades operativas tanto de departamento como de personas, equipos de trabajo, etc. Entonces, hay personas que les fascina trabajar en actividades operativas. Hay personas que les gusta trabajar más en actividades estratégicas. Pero en el momento que yo como trabajador del área estratégica debo hacer algo operativo, debo hacerlo con la mejor disposición. Eso me va a permitir mantener el clima laboral adecuado y generar productividad. O por el contrario, soy un trabajador del área operativa y tengo que hacer una actividad estratégica, debo hacerlo de la mejor manera. Porque a algunas personas no les gusta
cuando le cambian el estilo de trabajo, porque crean una especie de parcela, es decir, se acostumbran a lo que hacen todos los días y se cierran a los cambios. Entonces, esas personas que se cierran a los cambios interrumpen, afectan el clima laboral. Entonces, ¿qué debe hacer recursos humanos? Motivar a la organización para que esté pendiente y consciente y activa y alerta de que si en algún momento debo cambiar parte de mis actividades, pues lo voy a hacer con la mejor disposición. Solo pediría que me explicaran cuál es el cambio, cuál es el beneficio, qué ventajas nos va a traer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no cerrarme, porque cuando yo me cierro al cambio, el líder tiene dos opciones: obliga a la persona a hacerlo o motiva a la persona. Yo como jefe los puedo obligar a ustedes a que hagan la tarea tal, el trabajo tal, el proyecto tal, pero ustedes no se van a sentir cómodos porque yo se lo estoy imponiendo. ¿Y ustedes por qué lo van a hacer? Porque requieren el trabajo. Pero cuando yo digo no los voy a obligar, los voy a motivar y les voy a enseñar todos los beneficios que trae este cambio, y cuando ustedes lo vean y se convenzan de que es positivo, van a hacer el trabajo nuevo, el cambio, lo van a hacer con disposición, con actitud positiva. Entonces, los niveles de operacionalización normalmente tienden a que las personas se acostumbren a las cosas. Y eso hace daño porque al final no le permite evolucionar en la organización porque se queda estancado. Esto lo que significa es vamos a tener la apertura de que los cambios que vengan los vamos a recibir con toda la disposición, vamos a indagar, vamos a revisar y vamos a hacer todo lo que podamos de la mejor manera. Eso es lo que toca este tema 2.3. Me voy a ir un momentito acá, esta lámina, que es la explicación de lo anterior. Supongamos que tenemos dos equipos de trabajo, ¿verdad? Y tenemos una escala del 1 al 6. Cuando ven los 6 puntitos entre el 3 y el 4, eso significa algo. El equipo 2 también tiene la escala del 1 al 6. La media es 3,5 en ambos, ¿verdad? A pesar de que están en los extremos, y sería el equipo 2. Pero ¿qué pasa con el equipo 1? Que cuando está en el centro significa que están en la media, es decir, que hay acuerdos que se logran comprender, que comparten, es decir, el clima de trabajo es compartido, y son un equipo que están dando resultados. Pero cuando están dispersos, cada uno en el extremo, entonces significa que no hay acuerdos, ¿verdad? No hay acuerdos. El clima laboral no es compartido o el clima es totalmente deteriorado. Y la media no es representativa, es decir, los resultados que den no van a ser satisfactorios. Entonces, cuando uno está trabajando en equipo y quiere aportar al clima, no significa que yo voy a aceptar todo lo que digan los demás, pero lo que propongan los demás y yo vea que es positivo, lo voy a apoyar. Ese es un gran problema que hay hoy en día en las organizaciones, que a ninguna persona le gusta que lo contradigan, pero resulta que nosotros no estamos acá para ser el mejor, sino para aportar valor. ¿Okay? Vamos al punto 2.4, perdón, 2.4. Estoy nombrando el bullet porque si ven que no avanza, me lo digan, por favor. Y si alguien tiene alguna pregunta, usa el micrófono porque ahorita no estoy viendo la manito electrónica. Bueno, ¿por qué se desarrollan percepciones compartidas en la organización? Es decir, ¿por qué las personas están como de acuerdo en hacer el trabajo bien, en aportar? Bueno, esto tiene que ver con el liderazgo, pero también tiene que ver con el trato y el respeto que se le da al trabajador y las normas que se diseñan y se busca que los trabajadores la conozcan, la comprendan, la internalicen y la pongan en práctica. Eso es lo que quiere decir esta lámina de formación en el clima. Ahora, si yo tengo un enfoque estructural
donde se permite que aquel departamento haga lo que quiera y en este hace lo que quiere. Ejemplo, el departamento de contabilidad, ellos mismos planifican sus programas de capacitación y el departamento de tecnología le pide apoyo a recursos humanos. Entonces, tecnología lo está haciendo adecuadamente porque es recursos humanos el líder de asesorar en temas de capacitación. ¿Quién lo está haciendo mal? Contabilidad. Tal vez contabilidad está buscando los mejores facilitadores y le está dando buena capacitación a su equipo de contabilidad, pero no se está yendo por el canal correcto que sería pedir asesoría de recursos humanos. ¿Y por qué contabilidad hace una cosa y tecnología hace otra? Porque el enfoque de estructura es que no hay una norma que diga todo referido a capacitación tienen que pedir apoyo a recursos humanos. No es que recursos humanos va a ejecutar la capacitación, sino que me va a asesorar en los procesos de desarrollo y capacitación. Que lo haga un facilitador externo, una empresa, eso no importa. Pero yo, recursos humanos, te voy a indicar cuáles son las mejores prácticas para llevar a cabo esta capacitación y podemos buscar una licitación y el que gane le exigimos que lo haga de esta manera. Eso es lo que... Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Que entonces el departamento de contabilidad dice, bueno, yo estaba haciendo un gran esfuerzo, pero resulta que estaba rompiendo una norma. Y la norma es, todo lo que sea capacitación va con recursos humanos. Entonces, de ahora en adelante, cualquier tema de capacitación voy a pedir apoyo a recursos humanos. Entonces, se le enseñó cómo debe hacerse. Eso es lo que significa la formación del clima. Bueno, en el 2.5 vamos a hablar un poquito de cómo son las intervenciones. ¿Qué significan las intervenciones en el clima? Bueno, es cuando buscamos la manera, buscamos la forma o decidimos que la cultura debe ser revisada. ¿Ustedes se imaginan que la cultura de la empresa A sea la misma de hace 100 años y nunca se haya cambiado? No significa ni estoy diciendo que la cultura de hace 100 años de esta organización ya no sirve. Lo que estoy diciendo es que los negocios avanzan, avanza la globalización, avanza el Internet y entonces tenemos que adaptarnos. Imagínense que cuando esta empresa que hace 100 años fue fundada con 20 personas, todos los trabajos escritos se hacían en una máquina de escribir manual. No podemos creer que 100 años después alguien diga, no, es que nuestra cultura es la máquina de escribir. ¿Y por qué? Porque nadie me va a venir a copiar mi trabajo porque yo hago una hoja y yo la guardo. Por el contrario, si tengo una computadora me pueden tomar o robar información. Tú no vas a decir, pero ¿cómo trabaja una empresa hoy en día sin computadoras? Entonces, las nuevas generaciones cuando entren digan, ¿y las computadoras? No, aquí no usamos computadoras, aquí usamos máquinas de escribir. Y va a decir, señor, pero estamos, imagínense, estamos como hace 100 años cuando se fundaron. Entonces, no estamos diciendo que todo lo de la cultura sea malo, sino que evoluciona. Yo no me imagino a ustedes trabajando en una máquina de escribir en un banco, en una empresa. No, ¿verdad? Entonces, por eso habla de las intervenciones. Entonces, yo tengo que intervenir cuando me doy cuenta que hay que hacer cambios o ajustes. En cualquier área, mire, por ejemplo, está el tema de los símbolos y está asociado, por ejemplo, a una foto, a la recepcionista que usa una vestimenta X, al uso de una bandera, o por ejemplo, a tener plantas, tener fotos familiares en el cubículo, o pegar copia de los títulos, los trofeos. Esas son símbolos que refieren a la cultura. Pero hay empresas que a eso no les gusta o no lo toman como un valor, ¿verdad? Por lo tanto, no toda la cultura de las empresas se parecen a la otra. Y cada cultura tiene su justificación. Así como, por ejemplo, cuando dice resultado de exposición a símbolos de autoridad, por ejemplo, que en la puerta de la entrada de la oficina del gerente diga el licenciado fulano de tal, gerente del departamento tal. Eso es una exposición a un símbolo que denota autoridad.
El segundo, exposición de símbolos de empatía. Entonces, en la entrada de la cafetería de la empresa, que hay un lugar para comer dentro de la empresa, dice, bienvenido a tu cafetería, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver, por ejemplo, con empatía, pues. O, por ejemplo, el tercero, exposición a símbolos de recompensa, cuando le pagan a la persona su quincena, bien sea que se la transfieren o se la depositan al banco, o le pagan en efectivo, entonces le dan un recibo donde están los datos y al final le dan un mensaje como, por ejemplo, gracias por esforzarte en hacernos cada día más eficiente. Entonces, me están reconociendo que mi trabajo, esa recompensa, lo hago bien. Todos esos son, de alguna manera, símbolos, ¿verdad? Símbolos, pero son propios de cada empresa. No tiene por qué ser igual una con la otra, ¿ok? Bueno, vámonos acá, que esta era la lámina que quería trabajar, que se llama o vamos a llamarlo acá dentro de esto. Vamos a hablar ahora un poco de la cultura. La cultura. Ahí está nuevamente el concepto. Son todas aquellas, a ustedes le van a preguntar, define qué es para usted cultura organizacional. Ustedes pueden decir, son todas aquellas creencias, normas, valores, rituales, tabúes y, no pueden olvidarse, y supuestos básicos compartidos por los miembros de la organización. Entonces, cuando se habla de artefactos y patrones de conducta, se dice que es aquello que uno observa. Si ven el asterisco que le coloqué abajo, dice artefacto. Se considera el primer lugar de la cultura organizacional y los artefactos, lo que vemos, por ejemplo, las características fácilmente percibibles, el organigrama, la jerarquía, el grado de formalidad, los productos, los símbolos. Es decir, un uniforme es un patrón. En la entrada que hay un letrero que denota el nombre de la organización. Eso es un artefacto. Por ejemplo, que en esta empresa todos los caballeros deben venir en traje y todas las chicas en tacones. Eso es un artefacto, ¿verdad? Ahora, está lo segundo, que son los valores y las creencias. Entonces, los valores y las creencias, vamos a definir qué son valores de la organización y luego vamos a dar ejemplos, porque eso también se lo van a preguntar. Si le preguntan qué son valores organizacionales o qué son los valores en la organización, ustedes van a decir, los valores son variables que buscan regular el comportamiento de los trabajadores en la organización. Y deme algunos ejemplos de valores. Bueno, por ejemplo, calidad, respeto, empatía, cooperación, solidaridad, por decir algo. Entonces, ¿por qué se llaman, por qué se dice que quieren buscar regular el comportamiento? Porque yo quiero que todos mis trabajadores hagan el trabajo con calidad. Yo quiero que todos mis trabajadores manejen el respeto. Yo quiero que todos mis trabajadores sean éticos. Ahora, ¿y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que los valores la gente lo acepte? Modelando conducta. Si yo veo que mi jefe es ético, es respetuoso, es responsable, yo no puedo decir, caramba, es que mi líder es el peor. Pues. No, mi líder, mi jefe, mi gerente es un modelo a seguir. Y eso, por eso sí, normas variables que buscan regular el comportamiento de los trabajadores. Y por otro lado tenemos los supuestos básicos, subyacentes. Son las percepciones, como dice ahí, básicas sobre el hombre, la sociedad, el mundo, lo que sea. Son, por decirlo de alguna manera, ideologías, supuestos, creencias, prejuicios. Por ejemplo, si yo creo que esta empresa es la mejor del mundo, debe haber algo positivo que me hace creer a mí eso. Si yo pienso que esta empresa es un desorden, porque todo lo hacen con desorden, todo hay que repetirlo, entonces ese es un supuesto básico. Pero eso es observable. Es observable. Acuérdense que los patrones y artefactos son observables, pero los supuestos básicos no se observan. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que ustedes piensan. Ustedes pueden trabajar en esta organización y van todos los días y cumplen, pero el jefe no sabe lo que ustedes piensan.
Entonces, por eso se llama supuestos básicos subyacentes, es decir, que son creencias que tiene el individuo. ¿Qué es lo que busca la organización? Que la cultura lleve a la persona a creer que esta es una empresa que vale la pena trabajar, que esta es una organización que tiene salarios justos, que esta es una organización que vela por el bienestar, crecimiento y desarrollo de sus trabajadores. Eso es lo que tiene que apoyar recursos humanos, en este caso, desde el tema de la cultura. ¿Ok? Ok. Bueno, ahí está el detalle, ya un poco más amplio, ¿verdad? Perdón. Estoy en el 3.1, artefactos, el ambiente físico, la forma de vestir, eslogan, dichos, mitos, leyendas, historias. Por ejemplo, si ustedes van al supermercado selecto, ustedes no van a ver a la gente, ni a los caballeros, ni a los hombres, ni a las mujeres vestidas con una vestimenta formal, es decir, un traje, una corbata, unos tacones, ¿no? Todo el mundo está de una manera casual porque el estilo, el tipo de trabajo, la operatividad del trabajo, así lo requiere. Van a un banco y la vestimenta es distinta. Por ejemplo, ustedes están en una construcción donde la mayoría son hombres. Hay jergas o dichos. ¿Por qué? Porque son personas normalmente que tienen un vocabulario donde utilizan muchos refranes, jergas, dichos, ¿verdad? Leyendas, historias. Pero en una oficina ejecutiva, la mayoría viste distinto, pero también habla distinto. Eso es los artefactos. El 3.2, que son los patrones de conducta, lo que habíamos hablado, cómo se tratan unos a otros. Si, imagínense cómo se tratan los, y no estoy menospreciando a ningún tipo de trabajo, ¿verdad? Ni a ninguna persona que trabaje, pero cómo se tratan los operarios de una fábrica, cómo se tratan entre ellos, los obreros, los operarios de una fábrica, los operarios de una construcción, se tratan con mucha confianza. Tal vez en otro tipo de empresa hay como más respeto. Por ejemplo, aquí hay organizaciones en El Salvador que yo conozco que antes de abrir la tienda dicen una oración. Entonces eso tiene que ver con ceremonias, rituales, pero no es obligado. El que quiera lo hace y el que quiera no. Por ejemplo, prácticas de recursos humanos es que promueve la fiesta de Navidad. Pues. Ese es un patrón de conducta. Y son fáciles de observar porque están a la vista, pues. Porque es parte de ese día a día, ¿ok? Ahora, las creencias, o valores o creencias normativas, bueno, esos son creencias, nos ofrecen una perspectiva sobre lo que realmente es esta organización. Es algo consciente, cada quien actúa de manera natural eh, y la comunicación es directa. Ahí tienen el ejemplo. Céntrese en el servicio al cliente, hará nuestra organización más competitiva. Eso es un elemento motivacional, pero es directo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos que si atendemos bien al cliente nos va a ir bien, nos va a ir bien como empresa y vamos a ser competitivos. Eso es un ejemplo de creencias. Luego está dentro de los valores y creencias, entonces están los códigos morales. Por ejemplo, un código moral o ético puede ser que no se permiten relaciones de noviazgo en esta organización o no se permiten que una pareja de esposos trabaje en la misma empresa o en el mismo departamento, porque son creencias que tiene la organización. Pues. Es decir, ellos buscan determinar lo que para ellos está bien y está mal. Le voy a dar otro ejemplo. Aquí en El Salvador hay una empresa que sus fundadores son de la religión cristiana evangélica y toda persona que trabaja en esa organización tiene que demostrar que está afiliada o está congregado o congregada a una, no importa la iglesia, pero que sea de esa línea religiosa. Y aunque sea el mejor candidato y tenga las mejores competencias, pero si no pertenece, no le dan el trabajo.
Eso es determinar lo que para ellos está bien y está mal. Eso es parte de la cultura de esa empresa aquí en El Salvador, o de varias, ¿no? Pero me refiero en este caso a una. Entonces, eso es parte de la cultura. ¿Por qué? Porque los fundadores son de esa religión, la profesan, la practican y la llevaron a su empresa. No la dejaron en casa, sino que la trasladaron a la empresa. Eso es una creencia. Ellos piensan que eso es lo mejor. Ellos piensan que trabajar con personas que profesen la misma religión es algo beneficioso para todos. Fíjense lo que dice al final. Ofrecen un marco de referencia para la conducta de los sujetos. Ellos consideran que un trabajador de esa religión se va a comportar bien, va a ser productivo, va a ser respetuoso, va a hacer las cosas como se debe. Esa es su creencia. Yo puedo no pertenecer a la religión, yo también le puedo poner corazón a mi trabajo y hacerlo correctamente bien, pero es la creencia de ellos, ¿ok? En el 3.4 habla de los supuestos básicos subyacentes. Se trata de creencias y factores fundamentales que se dan por un supuesto, son potentes y comprensivos, pero pueden no ser conscientes. Ejemplo, esta empresa paga mal a los trabajadores. Y de repente no es consciente, pero es que yo creo que como yo trabajaba antes en otra empresa y me pagaban más, entonces esta empresa me roba. Tal vez esta empresa me paga menos, pero me da más beneficios. Me da un seguro de vida, me da tickets de alimentación, me da beneficios como bonos, etcétera, pero yo estoy fundamentado en el salario y lo comparo con la otra. Entonces, no me doy cuenta de manera inconsciente, porque lo hago de manera inconsciente, que esta empresa hasta me da más, solo que allá me pagaban 500 y aquí me pagan 400. Entonces yo digo que aquí me explota, porque no me doy cuenta de lo demás adicional. Eso es ese ejemplo. Bueno, y este es el ejemplo. Somos una gran familia que se preocupa por el bienestar de todos. La investigación es una fuente de ideas, las personas una fuente inagotable de ideas. Somos una gran familia. Esos son ejemplos subyacentes positivos. El anterior era un ejemplo subyacente negativo porque está asociado a la persona, ¿ok? A la persona, al trabajador, pues, dicho de otra manera. Y en función al clima y la cultura, se dice que el clima laboral o el clima organizacional es un indicador para ver el estado o el nivel o el clima o cómo está la cultura. Repito, el clima es el día a día, es la percepción inmediata de cómo se trabaja. La cultura son las creencias, son los rituales, son los patrones de conducta, son los tabúes, las cosas que hacemos. Entonces, eso significa que dependiendo de cómo sea el clima, puedo tener una idea de cómo es la cultura. Si yo veo a la gente que se comunica diariamente con respeto, trabaja en equipo, es responsable, es cordial, es amable, yo digo, esta cultura es una cultura orientada al respeto, al trabajo en equipo, a la productividad. Pero si yo veo que aquí cada quien se grita unos con otros y le faltan el respeto al jefe, yo voy a decir, esta cultura está un poco distorsionada porque no hay el mínimo, no hay la mínima valoración y el mínimo respeto por los líderes o por las normas, ¿verdad? Entonces es importante tener eso claro ahí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, seguimos. Buenas noches, Roberto. ¿Perdón? Zuleimi, Dígame. yo sí tengo una consulta. Cuando usted mencionó, por ejemplo, digamos, no sé si mencionó cómo podemos identificar, por ejemplo, yo soy en el Departamento de Recursos Humanos, ¿cómo puedo identificar, digamos, a un mal colaborador? Digamos que hay 5 colaboradores y uno de ellos es la persona que hace que el clima organizacional de una empresa sea malo. O sea, ¿cómo puedo identificar eso? Bueno, hay varias formas, ¿no? Hay varias formas. Puede ser que esté dentro del Departamento de Recursos Humanos y es más fácil, ¿no? Supongamos que seamos recursos humanos, porque, digamos, convivo con esa persona, entonces puedo ver conductas, comportamiento, manejo de emociones, trabajo en equipo y veo que todo eso está distorsionado, entonces
Ya percibo que esta persona es un obstáculo en el buen desempeño de la función del departamento. Y pues evidentemente debo tomar acciones. Esas acciones hay que tomarlas en función a las políticas. Recuerden que las políticas son documentos oficiales que nos indican lineamientos de actuación. Entonces, por ejemplo, yo no voy a despedir a alguien así porque me da rabia. Yo primero voy a hacer un análisis, voy a obtener pruebas de lo que está haciendo mal, voy a tener documentado y voy a hablar con mi supervisor y decirle en qué situación está esta persona, el nivel de afectación que tiene para el departamento, la baja productividad y que yo recomiendo desvincularlo, pero que quiero conocer su opinión, ¿verdad? Ahora, cuando está en otro departamento, cuando ya no es de recursos humanos, sino que está en otro departamento en el cual nosotros no convivimos el día a día con esa persona, entonces aquí, por eso decimos que recursos humanos es un socio asesor. Entonces, en este caso, la gerencia de línea o el gerente del departamento de esa unidad, si nos pide apoyo, entonces nosotros podemos hacer cosas como para identificar el comportamiento. Entonces, o podemos hacer una asesoría para enseñarle al gerente cómo observar comportamientos, o me involucro yo directamente diagnosticando a la persona. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, el gerente de línea pudiese, o el gerente o recursos humanos pudiese observar, primero que nada, cómo es la evaluación del desempeño. Si hay evaluación del desempeño, ¿verdad? Esperemos que sí. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Pero me puedo apoyar en otros elementos, como por ejemplo, los resultados parciales, si se han logrado de los objetivos de alguna tarea. Los resultados de los indicadores de gestión sobre algunas tareas. La opinión de un tercero dentro del departamento o la unidad, digamos que sea ético y sea imparcial. Pero también puedo observar llevando a cabo una conversación, no una entrevista, una conversación para escuchar de fuente viva cuál es su percepción, porque lo peor que podemos hacer es solamente mirar una sola cara de la moneda, cuando es el caso de un empleado de otro departamento, que no sea recursos humanos. Entonces el gerente me puede decir, es que esta persona es así, 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 todo es feo, todo es malo. Perfecto, yo te creo, pero me gustaría escuchar la opinión. Entonces, cuando me siento a hablar con el colaborador, le digo, mira, la idea de esta reunión es, pues, como recursos humanos, brindarte apoyo, brindarte una asesoría para que puedas obtener los resultados que se esperan y los que nosotros creemos que tú deseas. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, cómo te sientes en el departamento, cómo es la comunicación con tu supervisor, cómo es la comunicación con tus colaboradores. Eh, ¿Cómo piensas tú que te ven tus compañeros y te observa tu jefe? ¿Cómo crees tú que ha sido la calidad de tus trabajos? O sea, hay que dar la oportunidad que se exprese para luego sopesar, equilibrar y poder determinar qué tan cierto es lo que dice el jefe y qué tan cierto es lo que dice el colaborador. Si evidentemente los resultados son negativos, o sea, vemos resultados negativos por todos lados, entonces la decisión de despedirlo, si fuese el caso, no es de recursos humanos, es del gerente de línea. Lo que recursos humanos pudiese decir en su análisis, mira, yo creo que sí ha tenido fallas, pero son fallas que se pueden corregir y tomar en cuenta otros elementos. Por ejemplo, es una persona que le hemos dado suficiente capacitación, tiene cierta antigüedad en la organización, eh, pudiésemos llegar a un acuerdo si se le da otra oportunidad. Entonces, aquí es donde gerente de línea le va a preguntar a recursos humanos, ¿y cómo lo vamos a manejar? Entonces, tal vez recursos humanos le puede sugerir, bueno, vamos a darle una capacitación, vamos a llevarlo a un programa de coaching, vamos a analizar si es que tiene sobrecarga de trabajo o vamos a analizar si es que ya no siente motivación porque tiene tantos años haciendo la misma actividad repetitiva operativa que se desmotiva, pues, y por lo tanto emocionalmente contesta feo, contesta mal, no se involucra, porque muchas veces esas son las causas, ¿no? ¿Y por qué son las causas? Porque el gerente de recursos humanos es bueno, por ejemplo, en producción, pero no tiene capacidad de manejo de personas, no tiene capacidad de manejo emocional, no sabe observar una conducta y darle un trato equilibrado.
Entonces, aquí es donde Recursos Humanos puede asesorar al gerente y tal vez la solución puede ser despedir al trabajador porque comprobamos que ya no da más, o tal vez hay unas causales imputables al gerente, como por ejemplo, pero tiene sobrecarga de trabajo la persona. Y esto surgió como, bueno, que le hizo las vacaciones a una persona que se fue, pero cuando el otro llegó le dejaron estas mismas tareas y ahora tiene más trabajo y se queja de que gana lo mismo. Esas son otras de las causales normalmente que ocurren. Y una que siempre está presente y es imputable a nosotros mismos es cuando un trabajador, consciente o inconsciente, le dice al compañero cuánto gana, cuánto le aumentaron, y eso trae recelos entre unos y otros. Y eso es parte de la cultura. Si nosotros desde el momento que entra la persona a la organización le inculcamos que el salario es algo privado, que nadie tiene por qué saber tu salario, aunque seas muy amigo o compañero del otro, eso va a traer consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque nunca se le aumenta el salario a todos por igual, a menos que sea un decreto, ¿verdad? Porque no todos salen igual en la evaluación del desempeño. Entonces siempre hay los que se destacan y los que no. Entonces el que se destaca merece el aumento, el ajuste. El que no se destaca, tal vez no le aumentamos, no lo despedimos, pero le damos la oportunidad de quedarse y mejorar y sigue fallando. Entonces, puede sentir lo que uno llama recelo o envidia de aquel que aún llegando antes, después que él o teniendo menos antigüedad, ha evolucionado. ¿Y por qué ha evolucionado? Puede ser que haya comprendido la cultura, que tenga la experiencia de cómo se maneja y el otro no. Por eso es, cuando ustedes vean el módulo 2, si Dios quiere lo veo con ustedes, vamos a ver los subprocesos de reclutamiento, selección y contratación. Y eso, Zuleimi, que tú estás planteando, ahí empieza la causa, porque no sabemos reclutar, no sabemos seleccionar y no contratamos adecuadamente. Reclutamos y seleccionamos con base a lo que dice el currículum, y el currículum es un papel. Yo tengo que ver en acción a la persona antes de contratarla, aplicando dinámicas como assessment center, entrevistas conductuales, técnicas de grafología, para conocer ya no los títulos ni los estudios, sino conocer el nivel emocional de la persona. Porque yo puedo tener un excelente ingeniero que no le gusta trabajar en equipo, entonces no me sirve. Yo puedo tener a un analista contable que es reacio a la tecnología, no le gusta mucho la tecnología, no me sirve. Entonces las fallas que se ven ya cuando lo contratamos se evidencian, se pueden, pero las fallas se evidencian cuando está contratado, pero podemos predecir algunos comportamientos en el proceso de selección. Ok, perfecto, sí me quedó claro. Muchas gracias, Roberto. Bien, excelente, a la orden. Bueno, vamos a seguir acá. Bueno, les estaba indicando lo que les decía hace un instante, ¿no? Que el clima va a determinar cómo es la cultura. Si es una organización, mire, imagínense, ustedes llegaron a ver, o al menos a escuchar, no sé, esta novela colombiana muy famosa llamada Betty la Fea. Llegaron a escuchar de esa telenovela hace unos cuantos años. Bueno, les resumo. Betty Pinzón es una chica no agraciada, es decir, no muy bonita en su vestimenta, peinado, maquillaje, nada que ver, muy anticuada, pero es un genio de las finanzas y la contabilidad. Y el presidente de esa empresa llamada Ecomoda era una empresa de moda, imagínense. Lanzamiento, o sea, tenían la parte textil y tenían la elaboración de los vestidos y tenían la parte de modelaje, siempre de mujeres, ¿verdad? Entonces imagínense el nivel de cómo desfilaban en esa empresa las mujeres elegantísimas, ¿no? A la moda. Y ella era la asistente del presidente. Entonces Betty sufrió discriminación, acoso, lo que hoy en día se llama bullying. Y la principal causa era que ella era demasiado inteligente, pero era demasiado desarreglada, vamos a llamarlo así. Y al final se observa que el clima es que si tú andas a la moda,
todas son amigas. Si tú no repites un vestido, una ropa, una vestimenta, estamos bien. Pero cuando tú repitas, cuando tú no te maquilles, etcétera, te criticamos, te apartamos. Entonces, eso es un clima, ¿verdad? El día a día. Entonces, incluso las compañeras de Betty, eran 5, con ellas 6, se llamaban el cuartel. Ellas mismas se autodenominaron el cuartel de las feas, porque ellas no eran modelos, pero trataban de arreglarse, pero la única era Betty. Y al final Betty sufre una transformación de una asesora de la empresa Ecomoda, asesora externa, se la lleva a Colombia, no sé a dónde, la transforma, se la lleva, perdón, a Cartagena de India, la transforma y cuando llega toda una mujer bella y elegante y nadie la conocía. Y llegó como la presidenta, ¿verdad? Esa es una historia más larga. Entonces ahora a Betty la criticaban aquellas que se sentían inferior a Betty cuando en el pasado la discriminaban. Pues. Entonces, ese clima laboral de esa novela, mejor dicho, esa trama de esa novela es para representar el clima laboral. Pero ¿cómo era la cultura? Era una empresa familiar formada por dos parejas, dos parejas, o sea, un esposo y esposa y el otro. Trabajaron duro, muy éticos, muy responsables. Los padres la pareja, una pareja fundadora murió y la otra pareja quedó viva. Entonces, 2 hijos de la pareja que se murió estaban en la empresa en cargo ejecutivo y un hijo de la pareja viva, fundadora, era el presidente. Pero ese era un desorden. Ese era impetuoso, no, era compulsivo. Entonces vino Betty y lo rescató, siendo su asistente, le hacía todo. Entonces, ahí se denota un poco cómo es el clima laboral y cómo es la cultura y cómo es el clima laboral. Cuando puedan, busquen en YouTube, ahí, busquen, mira, el capítulo inicial, Betty la Fea. Pero Betty la Fea, la colombiana, porque hay un remix hace como unos 3, 4 años americano que nada que ver, a pesar de que fue con latino, pero ha sido una de las novelas, si no la más, una de las más exitosas a nivel mundial. Entonces, ese es un ejemplo vivo de cultura organizacional y clima organizacional. ¿Ok? Bien, para terminar, déjenme repasar, a ver, esta lámina. No, esta lámina la voy a explicar después, el próximo viernes. Bueno, creo que esta es importante cerrar con esta. En total, al final, para ver, quedan como 5 láminas nada más. Dentro de la cultura, lo que es las dimensiones y los tipos. Entonces, aquí hablamos de la cultura de grupo. Entonces, ¿qué se hace énfasis aquí? En los miembros de la organización. Ahora, cuando hablamos de los miembros de la organización, es, por ejemplo, darle un sentido de familia y de lealtad, de proteger al recurso humano, de desarrollar el compromiso. Este es el caso de las empresas, donde el dueño, el presidente, el director, siente que todos en la organización son valiosos, que somos como una gran familia, que todos debemos apoyarnos unos a otros y que esta persona como líder tiene que aportarle valor más allá del salario. Entonces, por ejemplo, aquí se crean programas de beneficios, programas de incentivos. Por ejemplo, cuando hacen la fiesta de Navidad, le permiten a los trabajadores que vengan con su esposa o esposo e hijos. Están atentos a que haya becas para los hijos de los trabajadores, que haya, por ejemplo, vamos a celebrar el campeonato de ajedrez de interdepartamentales, vamos a desarrollar la bailoterapia los sábados, o sea, todo lo que tenga un sentido de unión. Es el tema de las dimensiones y los tipos. Esa es una, ¿verdad? La cultura de grupo, porque hay otras que no son igual. Por ejemplo, la cultura de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, entonces aquí estamos diciendo la 3.6, dimensiones tipo cultura de desarrollo, que es una empresa que no escatima en capacitar a las personas para que sean innovadores, conozcan de cómo manejar la creatividad, presten un buen servicio, la productividad sea eficaz, eficiente, las personas se adapten a los cambios positivos, que la empresa busca ser reconocida externamente por sus clientes, los entes reguladores, los competidores, etcétera. Entonces, eso es, por ejemplo, cultura de desarrollo.
Y está, por ejemplo, el de la cultura racional, que aquí entonces habla de hacer énfasis, empujar a que se logren los objetivos y se alcancen las tareas, ¿verdad? Por ejemplo, que me tenga que quedar horas extras, ¿verdad? Esperando que me las paguen. Hacen énfasis en producción y control, es decir, de aquí no sale ningún producto a la calle que no haya pasado por control de calidad. ¿Para qué? Para que no lo devuelvan y los clientes no tengan una idea errada, una percepción errada de que mis productos no funcionan. Recompensas económicas es el tema, por ejemplo, bonos de productividad. Si logramos vender todo, logramos que sea aceptado este nuevo producto, entonces yo los voy a recompensar con un bono, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente tiene los objetivos claros. Entonces, de esta manera, podemos decir que hay varios tipos de dimensiones de la cultura, ¿verdad? Y está, finalmente, la jerárquica. Aquí me voy a quedar. La jerárquica, que evidentemente hay un nivel, hay una categorización, ¿verdad? Hay un nivel de mando. Se hace mucho énfasis en el orden, en hacer las cosas bien, en revisarlas. Se le da importancia a las normas o a los procedimientos. Ya le di un ejemplo de una norma. No puede haber noviazgo interno, no pueden trabajar dos personas que sean familiares en este departamento de la empresa. O, por ejemplo, una norma que era muy común cuando empezaron las redes sociales. No puedes usar la computadora de la empresa para estar viendo el Facebook. Hoy en día con los celulares eso ya acabó, pues cada quien lo mira cada instante. Hacen énfasis en la documentación, es decir, el trabajo debe quedar respaldado y documentado. Es decir, en pocas palabras, están claros los roles. Entonces, eso es una dimensión o un tipo de cultura organizacional de tipo jerárquico, ¿ok? Bueno, mire, vamos a dejarlo por tiempo, vamos a dejarlo hasta acá. Solo quedan 1, 2, 3, 4 láminas que les pido que las lean y cualquier pregunta o duda estoy a la orden. Antes de irnos, recordarles, tenemos, ya les voy a decir, tenemos, perdón, estoy entrando a la plataforma, un segundito. Tenemos acá este fin de semana, si Dios quiere, voy a tratar de terminar de revisar lo que tengo pendiente. Entonces, la evaluación que está alojada en la semana 5, que termina el domingo 24, solamente tengo 3 personas que han enviado, pero todavía le queda tiempo hasta el 24, ¿verdad? Y de la semana 6, que sería la última evaluación, denominado laboratorio número 3, bueno, no ha entregado ninguno porque se lo alojé recién. Por favor, cuando puedan, abran la descripción y si tienen alguna duda, por favor, me la consultan. Sobre todo para el de la semana 5, que es referido al tema que acabamos de ver, cultura y clima laboral o organizacional. El último está fecha de entrega el domingo 1 de mayo, es decir, que es para la otra semana, ¿ok? Porque todavía tengo que darle esa clase, que es la que vamos a ver la semana que viene con el repaso del cuestionario para simular la evaluación oral final, ¿ok? Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? No, Roberto. Bueno, si no hay pregunta, entonces eso significa que estamos claros. De todas maneras, ustedes saben que cualquier duda, estoy a la orden. Así que bueno, les agradezco que se hayan conectado. Cualquier situación que tengan en el interín, bueno, tienen la confianza pues para escribirme. Así que muchas gracias, cuídense mucho, vayan con Dios, descansen. Nos vemos.
Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, feliz licenciado. noche. Cuídense.